Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Con 4 de la mañana, muy buenos días a las personas que día a día sintonizan su radio actual 107.1 del FM Estéreo. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy jueves de invitado especial. Queremos hablar con un experto, con todo un analista del tema político y del tema social en este contexto tan complicado que está atravesando nuestro país, y no solo por la pandemia, desde tiempos memorables, desde legislaciones atrás. Hoy, Guanelje, esperando que sea un día de mucho provecho para todas las personas que día a día siguen su programa Al Descubierto, vamos a dejar al descubierto cuáles son las posibles soluciones para la realidad, para la crisis que está atravesando nuestro país en distintos ámbitos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en los 107.1 FM de su radio actual, con cobertura en todo el territorio nacional. Como lo dice Eric, hoy tenemos invitado especial. Hoy nos acompaña el exdiputado don Otto Guevara Gut, también exdiputado, abogado, consultor. Don Otto nos va a acompañar esta mañana con el tema analizar un poco sobre la situación que vive nuestro país, una situación económica, una situación social importante que se está atravesando ya en varias ocasiones aquí en nuestro país. Hoy vamos a conversar con don Otto Guevara, que nos va a acompañar, va a hablar sobre no solo la situación en nuestro país, sino a nivel político y social, sino también esos elementos internacionales, como por ejemplo cuando hablemos del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Todos estos elementos nos pueden ayudar para comprender un poco mejor lo que está viviendo nuestro país y cómo se dan esas negociaciones. Don Otto tiene mucha experiencia en el campo político y nos va a ayudar a hablar de este tema, a comprender un poco mejor desde su perspectiva. Eso es muy interesante, desde la perspectiva de él como exdiputado y consultor. También les recuerdo que tenemos nuestras líneas, el 8996-3096, línea de WhatsApp. Para algunos una persona polémica, para algunos una persona que de una u otra manera ha expresado sus opiniones, ha expresado su conocimiento de manera muy polémica, pero sin lugar a dudas el señor Otto ha sido parte fundamental en la política de nuestro país, sin duda alguna, en las legislaciones, en la participación que él ha tenido a lo largo del ámbito de la política, del ámbito de la opinión en general. De una u otra manera ha significado un aporte valioso para nuestro país, Juanel. Don Otto, muchísimas gracias por atender la llamada. Sabemos que en tiempos de pandemia es difícil que puedan venir aquí al programa, pero usted tuvo la amabilidad de venir aquí hasta la cabina de Radio Actual. Con mucho gusto. Esta radioemisora es una radioemisora a la que he venido muchas veces a diferentes programas y con muchísimo gusto. Lo que es compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a cómo está nuestro país en estos momentos y tal vez ver hacia el futuro, ver qué nos espera y si hay luz al final del túnel. Pero muchas gracias por la invitación. Gracias, don Otto. Cuando empezamos a hablar de la actualidad nacional, yo creo que podríamos empezar a hablar del famoso hueco fiscal que quedó hace un tiempo en una legislatura pasada por parte del gobierno central, que es como un detonante de muchísimas cosas que estamos viendo a través de esta época. Vimos después el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, vimos el tema del Fondo Monetario Internacional. Ha sido un montón de cosas que se han dado en dos legislaciones del PAC, don Otto, que ha sido interesante y podríamos empezar a analizar ahí, no desde antes, porque ahí nos daría mucho que hablar, pero tal vez todos esos problemas que se han venido generando. Hay un refrán que dice que la jarana le sale a uno en la cara.
a Costa Rica le está saliendo la jarana en la cara. Y esto necesariamente hay que irse, y muy rápidamente, en un poquitos segundos, más atrás de los 6 años y medio que tenemos del PAC gobernándonos. Muchos de los problemas de crecimiento del Estado durante muchísimos años fueron creciendo instituciones autónomas, en órganos desconcentrados, con desconcentración máxima, desconcentración mínima, personerías jurídicas instrumentales, cambiaba un gobierno y otro, y entonces personas que tal vez están vinculadas con el partido que estaba en el poder eran marginadas, pero se mantenían en planilla, y venían otras personas a ser contratadas. A lo largo de muchas administraciones se le dio a los sindicatos del sector público todo lo que quisieron con tal de comprar una paz social. Entonces fueron creciendo los pluses salariales, como una bola de nieve, que se fue haciendo cada vez más grande. Vino 2008 con la recesión que se tuvo en aquella época, el impacto de la crisis inmobiliaria y financiera, y el plan escudo que implementó Oscar Arias. Y Oscar Arias lo que hizo fue aumentar la planilla de la Caja, la planilla del Ministerio de Educación Pública y otras entidades gubernamentales, y entonces ahí se empieza a disparar el gasto recurrente de una forma todavía más acelerada, y luego eso nos lleva a estas administraciones del Partido de Acción Ciudadana, que han sido absolutamente devastadoras, porque han mantenido el ritmo de crecimiento del gasto, y en algunos casos hasta lo aceleraron. Me acuerdo cuando en los 2 primeros años de la administración de Luis Guillermo Solís, yo era diputado, y ellos presentaron presupuestos absolutamente desbordados, o sea, con crecimientos inclusive superiores a la inflación. Entonces, estamos hoy pagando la irresponsabilidad de todos los que nos han gobernado, no solo los irresponsables del Partido de Acción Ciudadana, sino anteriormente también el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. O sea, aquí no se salva nadie. Claro, lo que tenemos más fresco es lo de estas 2 administraciones del PAC, que es donde esa bola de nieve se volvió más y más y más grande. Ellos, con una mentalidad demasiado socialista y estatista, lo que han hecho es tirarle más gasolina a la hoguera. Y al mismo tiempo sin entender de que la única manera de parar eso es a través de una mayor actividad económica que les genere ingresos frescos, que tienen que contener el gasto, o sea, tienen que evitar echarle gasolina a la hoguera y empezar a quitar leños a la hoguera para empezar a reducir el gasto público. Y esa es un poco la ruta que tienen que seguir. Pero bueno, de esta administración es poco lo que se puede esperar ya en cuanto a soluciones positivas, y que uno lo que busca es que pasen cuanto antes este año y medio que queda para que esta gente se vaya ya para la casa. Don Otto, pero algo interesante es, y pues empezamos a hablar del PAC para acá, porque recordemos esa elección donde Luis Guillermo quedó de presidente, era la salvación, y era decirle, la gente quería un cambio, decía, vamos a cambiar lo que hemos tenido durante muchos años, porque esta es la salvación, esto es lo nuevo. Había un tema de anticorrupción, muchas cosas. Entonces muchos costarricenses dijeron, esta es la hora del cambio, y con esto vamos a estar mejor. Sí, pero igual, el discurso era cambiemos para no cambiar nada. Cuando usted escuchaba a Luis Guillermo Solís, me acuerdo muy bien, porque yo fui candidato presidencial en esa elección, y me acuerdo que Luis Guillermo Solís, si usted le preguntaba, a ver, ¿cómo va a reducir el desempleo, que ya en Costa Rica era preocupante en esa época? No había una sola propuesta. ¿Cómo va a ser para traer más inversiones a Costa Rica? No hay una sola propuesta. ¿Qué va a hacer para mejorar la calidad de la educación y de la salud? No había ninguna propuesta más que seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿cómo cambiar si está proponiendo hacer lo mismo que los otros han estado haciendo, solo que con otra gente? Entonces, como si quitando a la gente que nos estaba gobernando para poner la gente PAC. Y yo me acuerdo, yo fui diputado en el periodo de Luis Guillermo Solís, y Otón Solís, que fue fundador del PAC, fue compañero diputado mío. En algún momento yo le decía a Otón Solís, mire, es que ustedes son tan arrogantes, los del PAC, que creen que ustedes, la gente PAC, incluso ellos se denominaban gente PAC, la gente PAC, ustedes pregonan casi que orinan agua bendita. Entonces decía, mire, quitemos a todos estos que están al frente de todas estas entidades públicas, sustituyámosla por querubines, gente PAC que orina agua bendita, y las cosas van a cambiar. Cuando el problema es del sistema.
El problema es un Estado muy grande, un Estado que avasalla libertades públicas, es un Estado que atosiga a quienes quieren emprender. O sea, es el sistema lo que hay que cambiar. Hay que cambiar a la gente, pero la mentalidad de los gobernantes. Ellos pusieron gente a gobernar con la misma mentalidad de quienes habían gobernado anteriormente, o sea, esa mentalidad socialista, estatista, empobrecedora, generadora de miseria, y además con el agravante de que son muy arrogantes, son una gran cantidad de culicagados, sin ninguna experiencia de vida, sin habilidades ni siquiera blandas al frente de una gran cantidad de entidades gubernamentales donde han demostrado su incompetencia a todo nivel. Don Otto, los que defienden al PAC, dentro de esas personas que están a muerte con el PAC y que validan las acciones de ellos, del PAC como tal, dicen, el gobierno está, o ya venía mal desde antes, el país, como usted lo acaba de decir, ya venía mal. Así es. Y lo que ellos dicen dentro de sus alegatos es, el PAC hizo lo que nadie quiso hacer, hablando el tema de aprobar el impuesto, del todo el paquete fiscal y demás, y esa es la máxima defensa que dicen, el PAC se atrevió a hacer algo que nadie quiso hacer, y el reflejo de eso se va a ver a largo plazo, pero ellos fueron los que lo hicieron. Eso, ¿cómo lo analiza usted? Yo me muero de risa si ese es el argumento de un grupo del PAC, de decir, miren, vean qué manejo más heroico de los gobiernos del PAC. Ellos se atrevieron, la gente del PAC, a clavar de impuestos a la sociedad costarricense. Ese es el mérito y hay que aplaudirles por eso. Nos están empobreciendo los desgraciados a través de más impuestos. Mientras yo fui diputado, yo hasta el último minuto de mi gestión como diputado les hice la vida de cuadritos a Luis Guillermo Solís y a su equipo, a su gente que quería clavarnos de impuestos a todos. No durante mi turno, no durante el tiempo en que yo fungí como diputado, velando por el bolsillo de los costarricenses, cumpliéndole a mis electores. En ese periodo no se aprobaron impuestos. Inclusive Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Víctor Morales Mora me visitaron en abril, inmediatamente después, en la semana después de que ya ganó Carlos Alvarado en segunda ronda, para ver si yo en esa recta final de abril retiraba mis mociones, tiraba la toalla y dejaba que el proyecto de impuestos de Luis Guillermo Solís se aprobara en primer debate en esas semanas, para que ellos entonces entraran ya con el proyecto aprobado en primer debate. Y yo les dije, papitos, ustedes no me conocen definitivamente para venir siquiera a insinuarme y pedírmelo así tan abiertamente. No más impuestos. No es a través de más impuestos como se van a resolver los problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho rato. Efectivamente, los problemas tienen su génesis más atrás, pero han sido exacerbados, se han hecho más grandes con esta pésima gestión del Partido de Acción Ciudadana. Entonces, mérito ninguno. El Partido de Acción Ciudadana no tiene ningún mérito de nada, todo lo contrario. Si nos metieron un paquetazo de impuestos, no solos, acordémonos, ellos tienen 10 diputados nada más en la Asamblea Legislativa. Otras bancadas legislativas les pusieron sus votos a cambio de, nuevamente, recibir darles un pago por adelantado. Es decirle al gobierno, tome, aquí tienen sus impuestos, pero bueno, si yo voy a votar a favor de los impuestos, a cambio de que usted aplique una regla fiscal, a cambio de que usted, cuando se llegue a cierto nivel de endeudamiento público, entonces no haya incrementos en los salarios del sector público, a cambio de que usted apruebe una ley de empleo público, donde se unifiquen los 14 regímenes de empleo público uno solo, etcétera. O sea, era el compromiso. Y ahora estos cínicos del Partido de Acción Ciudadana, en la presentación que hacen el jueves de la semana pasada sobre el tema de el planteamiento que le van a hacer al Fondo Monetario Internacional, dicen, queremos más impuestos, y ahora, o sea, triplicar el impuesto de bienes inmuebles, queremos impuestos, más impuestos sobre la renta de los asalariados, más impuestos sobre la renta de las empresas, impuestos a todas las transacciones financieras, queremos más impuestos y a cambio de eso ofrecemos lo que ya habían ofrecido anteriormente, ley de empleo público y aplicar la regla fiscal. Mira, es que de verdad es cinismo el de esta gente. Y yo celebro que las cámaras empresariales, que la Defensoría de los Habitantes, que personas con círculos de influencia muy amplios, inclusive las bancadas legislativas, excepto la del PAC, hayan salido a decir, no estamos de acuerdo con esa propuesta del Poder Ejecutivo, que es una propuesta absolutamente empobrecedora para terminar de hundirnos en un precipicio en el que estamos cayendo.
Don Otto, ¿es creíble la posición que tienen en este momento las bancadas opositoras al gobierno? A ver, a mí me preocupa algo. A mí me preocupa cuando escucho a las personas decir, es que la propuesta que se le está haciendo al Fondo Monetario Internacional, o se le va a hacer al Fondo Monetario Internacional, que tiene que pasar una buena parte por la Asamblea Legislativa, está poco balanceada. Tiene un 80% de ingresos y un 20% de gastos. Eso lo que... o sea, si uno escarba un poquito, a ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Significa que si en la propuesta se baja un poquitico los impuestos, ya no un 80%, sino que sean, no sé, 70% impuestos y 30% reducción de gasto, diputados estarían dispuestos a votar por ella, o si se baja a un 60% de la recaudación estimada, un 60% vía impuestos y un 40% vía reducción de gasto, ya se logra el balance que hace que algunos diputados estén dispuestos a votar. Y esa es la preocupación que yo tengo sobre ese tema, porque la posición mía, que es la posición que he tenido durante 30 años, es que no se deben meter más impuestos. Más bien hay que bajar las tarifas de impuestos, hay que simplificar la estructura tributaria. Los impuestos le sacan plata a la gente y empobrecen a la gente, y ese dinero en manos de la gente, en los bolsillos de la gente, da vuelta por todos lados y genera un círculo virtuoso. Los ingresos tributarios que recibe el gobierno deberían venir por el lado de una economía mucho más dinámica. Entonces, con una tasa de impuestos más baja, e impuesto de renta no debiera pasar del 15%, el impuesto sobre la renta, parejo para todo el mundo. No debiera pasar el impuesto del impuesto de valor agregado, no debiera pasar del 10%. En eso me separo inclusive de Rodrigo Chávez, que hablaba de 25% de tarifa de impuestos sobre la renta y 15% de valor agregado. No, bajemos renta a 15%. Como otros países, Hong Kong la tiene el 17%, creo que Irlanda anda como el 12%. Hay una gran cantidad de países que para atraer inversiones bajan el impuesto sobre la renta. Entonces, eso aplicable a personas físicas y jurídicas. Y luego, el valor agregado, bájelo también. El IVA, bájelo al 10%. Extienda su base si quiere. Simplifique el sistema tributario. Y entonces tiéndale también alfombra roja a los inversionistas nacionales y extranjeros, motivarlos a invertir. Por cada colón invertido, por cada dólar invertido en Costa Rica se generan ciertos puestos de trabajo. Entonces necesitamos trabajo. Entonces no es perseguir a la gente que la anda pulseando. Las barbaridades que hace este gobierno con lo de Uber, que es una barbaridad, la persecución, claro. Persecución y misericordia que se le hace a estas 30,000 personas que se ganan la vida con esta plataforma tecnológica. Lo que están haciendo ahora, cerrando serpentarios y refugios de vida silvestre, lo que le están haciendo allá a La Ponderosa, decirle, mire, separe las jirafas, métalas en jaulas, castre a todos los animales, y si no lo hacen, entonces yo me llevo los animales para sacrificarlos. Y entonces hay 60 personas trabajando en ese establecimiento turístico y bueno, váyase todo el mundo para casa. Entonces tenemos un gobierno que mata puestos de trabajo, que instruye a la Caja Costarricense del Seguro Social para que vaya a perseguir a los trabajadores independientes, que los atosigue con traslados de cargos desde el 2005, algo absolutamente demencial. A todos los trabajadores independientes, todos tienen una deuda multimillonaria con la Caja, y la Caja amenazándolos de que si no vienen a un arreglo de pago les van a embargar todo lo que tienen, pero además, como tienen deuda con la Caja, entonces estas personas nunca pueden formalizarse, porque para prácticamente cualquier trámite usted tiene que presentar una certificación de que está al día con la Caja, y prácticamente ningún trabajador independiente está al día con la Caja. Entonces estamos obligando a un sector grandísimo, la población, a trabajar en informalidad. Entonces no puede acceder a un crédito porque es informal, no puede crecer mucho porque saca la cabeza, se la cortan. Tenemos gobiernos hostiles con la gente que produce en Costa Rica, y eso es algo que tenemos que acabar. Yo creo que cualquier persona que quiere hacer un emprendimiento, ese tema, ese nombre que está tan de moda, usted va a una institución a pedir documentos para realizar un trámite, ya usted va en la cabeza con que le van a decir que no. Así es. De una vez ya usted va preparado de que le van a decir que no, y que le van a entorpecer, o que van a haber un montón de trámites que probablemente usted no puede llevar a cabo, no puede cumplir. Eso es una realidad. Las personas que están en el sector público, yo conozco muchísimas personas que les gustaría emprender, poner su propio negocio, salir del sector público, que la gente se queja tanto de ese aparato tan grande, pero claro, cuando se dan cuenta de todas las trabas que se puede topar, toda esa burocracia, de ahí mejor se quedan quietitos y mejor no arriesgarse, como dicen. Sí, sin lugar a dudas, son muchos los problemas que actualmente aquejan a nuestro país. Queremos tal vez en esta hora
Juanelgue, si me lo permitís, tocar o traer a la mesa ciertos temas que a lo largo de varios programas anteriores han sido muy polémicos. Quisiera iniciar, don Otto, su opinión acerca de hablar acerca del tren eléctrico en tiempos de pandemia. Bueno, el tema del tren eléctrico, uno, digamos, conceptualmente puede decir, me gusta la idea que haya un tren que tenga una característica de tren de cercanías, para acercar a la gente de Paraíso, a traerlos aquí a la zona del casco central, a la gente allá de Coyol, de Alajuela, y de algunos sectores de Alajuela Heredia, acercarlos aquí a el área, digamos, al casco urbano. Trenes de cercanía. Luego uno quisiera un metro que no compitiera con en las vías tan angostas que tenemos acá, con vehículos y bicicletas y transeúntes, sino que fuera más en elevado. Y bueno, cuando usted piensa en eso, empieza en costos. Y que eso además debiera estar totalmente articulado con la red de buses, de tal manera que los buses se conviertan en quienes alimentan a esa gran columna vertebral. O sea, que es el tema de la famosa sectorización que se viene hablando hace muchísimo tiempo y que no termina de articularse o de ponerse en práctica. Conceptualmente, el sistema debiera diseñarse de esa manera. Y una vez que se diseña de esa manera, entonces dice, bueno, ¿y ahora cuánto me va a costar esa vaina? ¿Y cómo lo voy a pagar? Entonces ahí es donde empiezan los números de demanda estimada de ese sistema. Lo que presentó el gobierno, según he podido leer de los informes que han hecho analistas independientes, expertos en la materia de este tipo de proyectos, es que los números en los que se basa el Incofer para hacer esta aproximación de 2.500 millones de dólares son números que están pegados con salida de una pared. O sea, que no tienen sustento. Para empezar, ni siquiera está articulado dentro del proyecto del tren eléctrico metropolitano el tema de los buses. Es un proyecto que pareciera ser independiente de todo el sistema de transporte público de buses. Entonces, ¿cómo hacen eso sin de una vez amarrarlo con la alimentación permanente desde los buses, cambiando rutas, etcétera, con el propósito de llegar a más barriadas? Y entonces ya no son esas rutas extensas que van, que en una zona, qué sé yo, en la zona de Cartago, recogen allá para luego transportarlos desde Cartago hacia San José. No, métanse en todas las barriadas de Cartago, recoge toda la gente y cárguelos en el tren. Entonces cada X minutos va a haber un tren que viene a San José, entonces no tienen que entrar los buses a San José. Pero eso no está conceptualizado en el proyecto. Hay observaciones que ha hecho Miguel Carabajías, que fue presidente ejecutivo del Incofer durante muchísimos años en varias administraciones, y dice, mire, 1.500 millones por eso no se me hacen. Hay opciones que nosotros desarrollamos en aquella época que yo estuve al frente del Incofer, mucho más baratas, que andaban por el orden de los 500, 600 millones de dólares. Bueno, entonces esas observaciones lo hacen a uno dudar. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es el empecinamiento de esta administración en impulsar un proyecto que ha generado tantas dudas? Porque además la unidad ejecutora del proyecto, donde hay que buscar un acompañamiento privado, porque no hay recursos del Estado para meterlos en eso, alguien tiene que meterlos, entonces alguien tiene que ganarse esa concesión y tiene que haber un acompañamiento, y ahí el gobierno, y escuchar a Claudia Dobles, que dicho sea paso, no tiene ninguna competencia legal, ni ninguna responsabilidad en la gestión pública, nada tenía que estar haciendo Claudia Dobles en la Asamblea Legislativa, dándole cuentas a los diputados sobre el tema del tren. Ella es la esposa del presidente, pero punto, ella no tiene ninguna responsabilidad administrativa. Ahí tiene que estar Rodolfo Méndez Mata, que es el ministro rector de Incofer, y la presidenta ejecutiva de Incofer, que son las personas que con sus actos tiene que dar cuentas. Sí, validez legal. Y tiene la validez legal y legal de todo tipo. Lo que hagan o no hagan puede ser sujeto a ser llevado a los tribunales contenciosos, por lo que la primera dama haga no es funcionaria pública, no tiene responsabilidad de nada, etcétera. Entonces, ahí se da cuenta uno que realmente la gente PAC vive en otro planeta. Escuchar a doña Claudia Dobles, la esposa del presidente, decir que sí, van a ser como unos 100 millones de dólares al año que el presupuesto nacional va a tener que subsidiar para la operación del tren durante todos los años de vigencia de la concesión, que pueden ser más de 20 años. 100 millones de dólares al año. Se habla de 100 a 150 millones de dólares al año. Estamos hablando de 60.000 millones de colones al año.
Estamos hablando de 5,000 millones de colones al mes. Y la pregunta obligada es, ¿y de dónde se saca la harina? ¿De dónde va a sacar usted la plata para pagar eso? Cuando tenemos este desequilibrio en las finanzas públicas, que estamos al rojo vivo, con una deuda que va a llegar al 80% del Producto Interno Bruto del año entrante, 80-90%, con un desempleo que anda en el 24-25%, con un nivel de pobreza que vamos a llegar seguramente en esta administración al 30%, un poquito más. Las finanzas públicas absolutamente quebradas, y usted dice que se van a meter 100 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde? Para empezar. Y luego, cuando le hicieron la pregunta, dice ella, no, es que nosotros estamos partiendo de que la economía dentro de 2 años va a estar tan bollante que va a generar esos 100 millones de dólares. Ahí es donde digo yo, mire, esta gente vive en otro planeta. De verdad vive en otro planeta. Estamos jodidos. Esa es la gente que tenemos al frente del Poder Ejecutivo. Dichosamente en Costa Rica tenemos un golpe de Estado cada 4 años, que son las elecciones, y dichosamente ya falta 1 año y medio para este golpe de Estado para que se vayan para la casa. O sea, están haciendo un daño inconmensurable a la sociedad costarricense. En algún momento pude leer que don Carlos Ricardo Benavides, antes de que se presentara bien la propuesta del gobierno, decía que ese crédito con el Fondo Monetario Internacional era importantísimo, porque o si no, el próximo gobierno iba a agarrar el mandato de este país en ruinas. Uh-huh. De ahí donde yo pregunto, bueno, ¿qué tan creíble podrá ser la posición que puedan tener en este momento los diputados, sabiendo de que se dice que es necesario, si no van a tener esas finanzas fatales? Hay una realidad, Juan Elge. La realidad es que el gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Y estamos llegando a niveles de endeudamiento inmanejables. Es lo que viven muchísimas personas en el país. Hay muchísimas personas en el país que están endeudadas, pero hasta más no poder, con diferentes tarjetas de crédito, con proveedores comerciales, con el pulpero, con el polaco, con los parientes, con amigos, con todo el mundo. Le debe a todo el mundo. Y cuando le empiezan a cobrar intereses, de apenas a veces le alcanza para pagar intereses, y a veces ni siquiera eso. Entonces los intereses, luego dice, bueno, entonces págueme intereses sobre los intereses, se van capitalizando, y aquello se hace una bola de nieve grandísima. Y eso que experimenta una persona, ¿cómo lo resuelve una persona? ¿Cómo se sale de ese ciclo de endeudamiento progresivo, cada vez más grande, que está consumiendo todos sus ingresos? Bueno, primero tiene que detener gasto. Todo, tiene que revisar todo su gasto y quedarse con lo mínimo. ¿Ok? Ese es el primer paso. Segundo, ver cómo logra fusionar deudas para reestructurarlas, para tirarlas a más largo plazo con una tasa de interés más baja, de tal manera que pueda tener tal vez un respiro. Luego, ve si tiene algunos activos que pueda vender con el propósito de ver si hace abonos a la deuda y baja la deuda. Si tienen 2 carros en la casa, toca vender uno, o toca vender los 2 carros y movilizarse en bus, en bicicleta o en Uber o en taxi, como quiera, cual fuera su predilección. Entonces agarra tus carros, los vende y abona a la deuda. Si tiene una casa, pues venda la casa y pásese a alquilar. Entonces con el pago de la casa liquide todas sus deudas y vuelva a respirar, y vendrá el momento donde se pueda ya respirando levantarse y eventualmente pueda tener dinero para comprarse otra vez su casita. Entonces eso es lo que hay que hacer a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, la misma historia. Pare el gasto, reestructure deudas, tíguelas a muy largo plazo con una tasa de interés más baja. Si usted le debe, por ejemplo, gobierno central, al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional, y dice, pucha, pero son mis bancos. Y entonces usted ve la tasa de interés que están cobrando los bancos al gobierno por la plata que le prestan, y usted ve la plata que le están pagando el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional a los ahorrantes, y usted se da cuenta que hay un diferencial muy grande. Entonces, papito, no sabe. Ustedes son los bancos míos. Entonces, no, bájeme la tasa de interés, renegociemos el pago, pero bájeme la tasa de interés. Yo acá, ustedes bancos están teniendo utilidades por lo que me están cobrando a mi gobierno. ¿Qué es esa barbaridad? Nada, ustedes además no tienen que tener lucro. ¡Pum! Y tira esa tasa de interés para abajo. Lo puede hacer perfectamente el gobierno. No se atreven a hacerlo. Y siguen pagando una locura de tasas de interés el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. Luego, y a otras entidades públicas que invierten en bonos de gobierno. Uh-huh. Esa es la parte de deuda. Pero luego usted tiene, tenemos recursos naturales. Alguien dirá, sí, pero no. ¿Tenemos oro en Costa Rica? Sí, en puta.
Hay un montón de oro en Costa Rica. En la zona norte es un claro ejemplo. Cruzitas, se lo está llevando otra gente. Bueno, ¿por qué el Estado no explota eso? Explotemos el oro. El oro, la onza Troy de oro hoy anda como a $2,000 la onza Troy. Hoy el precio internacional del oro está en sus puntos más altos a nivel histórico, porque mucha gente ante esta situación se está refugiando otra vez en el oro como reserva de valor. Está comprando oro, previendo que la pandemia haga que países hagan cosas irresponsables como emitir monedas sin respaldo, etcétera. Entonces quieren cambiar el dinero que hoy tienen por oro que no pierde su valor y más bien lo incrementa hacia futuro. Tenemos oro y no lo explotamos. En la zona de Chirripó, la zona de Talamanca Bribri, yo fui abogado minero durante muchos años y conozco informes de las reservas de oro que hay ahí en la zona de la reserva indígena Talamanca Bribri, que da para tener una explotación responsable, amigable con el ambiente, dándole dinero a todos los territorios indígenas, generando trabajo para la gente ahí en Talamanca y generándole al gobierno una cantidad exorbitante de recursos para bajar deuda, para construir las carreteras que necesitamos, para invertir en puertos, en más aeropuertos que sean puntos de entrada hacia el país. Entonces tenemos oro. Tenemos gas natural por todo lado. En lugar de explotar el gas natural, que es menos contaminante del ambiente, seguimos importando búnker para la generación térmica, por ejemplo, en el verano. Quemando búnker, contaminando el ambiente, teniendo nosotros gas natural, pudiendo producir electricidad vinculada a los pozos de gas natural, a boca de pozo. Usted pone turbina y en menos de un año usted está produciendo a 5 centavos de euro al kilowatt hora electricidad con gas natural si quisiera. Podemos empezar a sustituir el gas propano que se utiliza para cocinar. Podemos empezar a sustituir también combustibles mediante el gas natural. O sea, hay muchas aplicaciones que podemos hacer con el gas natural de Costa Rica, nuestro recurso de todos. Y acá se oponen a explotar el gas natural. Y tenemos muchísimas evidencias de que en Costa Rica hay muchísimo gas natural. Entonces son recursos que se pueden utilizar de inmediato. Pero por otro lado, hay que vender algunos activos. Decía que una persona tiene 2 carros, venda uno. O venda los 2 carros y movilícese en bicicleta, en bus, en taxi, en Uber. Y si tiene su casa, pues venda la casa y pase a alquilar. No es la primera vez que alguien hace eso, toma ese tipo de decisiones en su vida. Y entonces el gobierno dice, a ver, ¿qué tengo yo que pueda vender? Hay un montón de cosas que puede vender. Vende a VIXA, pero no para darle los $200 millones al gobierno. No. VIXA, véndalo, le pertenece al Banco de Costa Rica y Banco Nacional. Métale $100 millones en el capital, en el patrimonio, a cada uno de esos bancos. Y a través de un multiplicador financiero que se aplica en la banca, por cada $1 que usted tiene de patrimonio, usted puede prestar 10. En este caso, si usted mete al patrimonio $100 millones, estos bancos estarían autorizados a prestar hasta $1,000 millones cada uno de esos, que puede prestarlo con una tasa de interés muy baja, porque no está captando dinero del público, es su patrimonio. Entonces, con una tasa de interés muy baja, ese dinero metido en la economía puede reactivar mucha actividad económica. Pero al mismo tiempo, ese banco, el Banco de Costa Rica, por ejemplo, así patrimoniado, se podría vender en $3,000, $4,000 millones. Y entonces eso le genera, no necesitamos 2 bancos, entonces decimos, bueno, vendamos el Banco de Costa Rica, nada pasa. O vendamos la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Que el INS siga con los seguros solidarios, el riesgo de trabajo y obligatorio de vehículos, pero la cartera de seguros comerciales, véndala. Podemos sacar $2,000, $3,000, $4,000 millones por eso. Más que lo que el Fondo Monetario Internacional estamos pretendiendo que nos preste a cambio de meter un montón de impuestos. Entonces, olvídese del Fondo Monetario Internacional, acerquémonos al fondo en su momento para hacer una reforma estructural, pero, por ejemplo, la propuesta mía es sí, fondo, venga, préstenos esa plata, pero para hacer una reducción del tamaño del Estado, por ejemplo, para liquidar funcionarios en el sector público, para pagarles todos los extremos laborales. Si son 12 años, son 12 años. Si son 15 años, lo que hay en algunas convenciones colectivas que se han negociado, aquí están los 15 años de todos sus extremos laborales. Usted se le está liquidando con todo lo que le corresponde.
y al mismo tiempo hacer unas reformas en el sistema económico en Costa Rica para que sea fácil emprender, para que estas personas con ese dinero que están recibiendo puedan montar un negocio, puedan construir unos apartamentos para alquilar, o puedan meterse en un restaurante, puedan comprar cosas para importar y luego venderse a las otras personas, dedicarse al comercio, o puedan montar algún emprendimiento en tecnología, o puedan, en fin, puedan comprar unos vehículos para transportar personas de un lugar a otro, una buseta, puedan invertir en una actividad turística, en un hotelito, alguna cosa de esas, se juntan varios, entonces amplían la oferta turística, en fin, muchísimos emprendimientos que se pudieran dar con ese dinero en la economía. Entonces usted tiene a empleados públicos que fueron liquidados, se llevan una buena cantidad de dinero, pero ese dinero también es invertido a través de emprendimientos, se multiplican los emprendimientos. Entonces sí, pidamos la ayuda al fondo para eso, decirle, fondo, mire, déme la plata, pero no es para meter impuestos, es para reducir gasto. ¿Y cuál es el gasto que voy a reducir? Voy a recortar la planilla y le voy a liquidar a todos estos funcionarios públicos. Y esto, a mediano plazo, me va a generar estabilidad en los ingresos, porque además toda esta gente generando mi actividad económica me va a incrementar los impuestos. Claro. Don Otto, su opinión acerca del manejo que le ha dado el gobierno a la pandemia a través del presidente, del ministro de Salud y de la ministra de Planificación. Desastroso. Arbitrarias las medidas, sin ningún criterio técnico, la mayoría de ellas. Los cierres que se hicieron al inicio de la pandemia, cerrar las playas, por ejemplo, se cierran todas las playas. Ni siquiera fue por decreto, fue una resolución del ministro. Un ministro dice 1.100 kilómetros lineales de playa en el Pacífico y 300 kilómetros lineales de playas en el Caribe se cierran. Nadie puede ingresar allá. Y además le pido a la policía municipal que me ayude a que si ven a alguien lo saquen, y la fuerza pública vayan y saquen, aunque sea balazos a la gente, y sacan a aquel muchacho que estaba surfeando en Playa Hermosa, que es un representante de los atletas costarricenses que hay en surf, lo sacan a balazos, disparando al aire, un loquito del Ministerio de Seguridad Pública, un gorila del Ministerio de Seguridad Pública, porque lamentablemente se ha desbordado, en esta pandemia se le ha desbordado el gorila a un montón de funcionarios, empezando por Michael Soto, ministro de Seguridad. Y Michael Soto ha salido a decir en conferencia de prensa, vean, fiesta que ustedes me informan, fiesta que la gente sapea, díganmelo a mí, al ministro y al Ministerio de Seguridad, y vamos a entrar casi que tumbando puertas a parar las fiestas que haga la gente. Y la atribución constitucional, ¿y de dónde saca usted? O sea, es que vean ustedes la arrogancia y el talante de gorila de Michael Soto de decir esas cosas, porque se está brincando la Constitución. Recinto privado, la propiedad privada es un recinto privado que se debe respetar. Hay un derecho constitucional a reunión, la gente se puede reunir. Esas libertades públicas no se han suspendido, y esto es muy importante, porque ustedes hacen muchos programas sobre el tema de seguridad y respeto de libertades públicas, etcétera. Las libertades constitucionales en Costa Rica no se han suspendido. Los derechos constitucionales que están en la parte del título 4 de la Constitución, que habla de las garantías individuales, no se ha suspendido. La Constitución establece un mecanismo para suspenderlos, hasta por un mes. Y entonces los diputados, una discusión reposada que tengan, con 38 votos dicen, se suspenden las libertades individuales, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, tales otras de asociación, hasta intimidar las comunicaciones. En fin, hay varias libertades que se pueden suspender con 38 votos por un mes, para que el Estado pueda enfrentar situaciones extraordinarias que se den en determinado momento. Nada de eso se hizo. Es que dice, no, es que la Ley Nacional de Emergencia es la que prevé eso. ¡Mentirosos! ¿A dónde? Dígame a dónde. Si el artículo 34 de la ley nacional, 33, 34, por ahí, 35 de la Ley Nacional de Emergencias. Ajá. Esa ley lo que establece es que durante 5 días se suspende la libertad de tránsito, que inclusive se relativiza el derecho a la propiedad, porque si se da, digamos, un terremoto, alguna cosa de esas, entonces el gobierno puede llegar a decir, salgan ustedes de su casa, y los expulsa a la gente de su propiedad. Entonces les violenta el derecho a la propiedad, y eso está sustentado en la ley de emergencias, pero durante 5 días, nada más. Y luego se habla de un plan nacional de emergencias que se debe aprobar para el manejo de los presupuestos, para la reconstrucción, etcétera. Plan nacional de emergencia que, dicho sea paso, no se ha aprobado luego de 6 meses de pandemia. Entonces tenemos a un ministro que, actuando como presidente, porque el presidente Carlos Alvarado le delegó a Daniel Salas, le delegó básicamente el trabajo del presidente. El comandante en jefe
es Daniel Salas. O sea, él es el que está diciendo qué es lo que hay que hacer. En un claro lavado de manos, desentendimiento de sus responsabilidades como presidente, delegándolas de una manera inconstitucional a un ministro para que se encargue de todo, como diciendo, no, a mí no me eche culpa de nada, cuando él es el que nombró el ministro, él está delegando ese mando. Entonces es el comandante en jefe. Entonces tenemos a Daniel Salas tomando medidas absolutamente arbitrarias. El cierre de playa fue una de esas. Hubo una presión por el tema del surf, que la gente que practica surf en la mañana y no sé qué cosa, abrieron las playas de 5:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Y luego se dio un poquito más de presión, no, bueno, ahora es a las 9:30 de la mañana, como si el coronavirus después de esa hora es cuando sale a aplacar y atacar a todo el mundo que hay en la playa, se le tira encima y se lo devora. Bueno, una cosa absolutamente demencial. Cuando tenemos playas de 15 kilómetros de largo, de 20 kilómetros de largo, solo hay 2 o 3 playas en Costa Rica donde hay cierta conglomeración, una de ellas es Jacó, pero aún aquellos que hemos ido a Jacó en el verano, nunca pone uno el pañito donde se va a acostar o se va a solear encima de otra persona, nunca. Lo hacemos con nuestra burbuja, siempre. Y cuando uno se mete al mar, mentiras que uno está encaramado encima de otra persona. Uno está en su burbuja y distante de otras personas en el mar. Así ha sido. Esto demuestra que estas personas nunca han ido al mar, nunca han ido a Jacó, nunca se han asoleado. Ven el nivel de ignorancia que tiene de cuál es la dinámica. Y vaya a Esterillos, vaya a Bejuco, a esas playas que son de 16 kilómetros. Vaya a Punta Arenas, mi familia es de Punta Arenas, tenemos cabinas a decirlo hace 60 años. Y entonces vaya a la playa de Punta Arenas, desde Boque Barranca hasta la punta, son 8 kilómetros, 9 kilómetros. Nunca, ni en el verano hay hacinamiento. Entonces, que no me salgan con huevonadas. O sea, esto, definitivamente, medidas arbitrarias del ministro Salas, la forma en que se cerraron restaurantes, para luego abrirlos un poquitico, totalmente arbitrario. Todavía hoy, se tienen cerradas las canchas de fútbol 5. Se tienen cerradas las canchas de fútbol 5. Sí se permite que 22 jugadores estén en la cancha, que en un tiro de esquina estén unos 15 jugadores, unos a la par del otro, respirándose encima de otros, jaloneándose la camisa, etcétera. Y luego viene la hipocresía, que después de eso, ahora sí todo el mundo póngase la bendita mascarilla. No me jodan. O sea, son cosas absurdas, ridículas. Y no están permitiendo que las canchas de fútbol 5 puedan operar con protocolos. ¿Cuál es el protocolo que han propuesto ellos? Solo entran a la cancha 5 y 5. Los suplentes se quedan afuera. No se usan vestidores, cada quien viene ya vestido. Utilizan la cancha a la hora que alquilaron, salen y entran los nuevos, con un espacio de tiempo entre uno y otro para desinfectar todo el área y todo. Con ese tipo de protocolos no permiten que operen. Esta gente está perdiendo hacha, calabaza y miel. Las bucetas, que ve usted a los buceteros ahí reclamando. Los buceteros ni siquiera les permiten usar el vehículo como vehículo familiar para ir con su familia a la playa. Los que transportaban estudiantes, turistas, trabajadores, etcétera. Estos están jodidísimos, tienen vehículo, pero no les permiten usar el vehículo de ningún tipo. Y así podemos empezar a meter las medidas sobre el Día del Padre. ¿La restricción vehicular? La restricción vehicular, que es absolutamente demencial, claro. Es demencial, porque entonces sí, no podemos usar el vehículo, pero nos tienen que usar buses y taxis, donde las medidas higiénicas no son las mismas. Y en el bus, además, donde están las personas totalmente hacinadas y agarradas, y dicen, no, es que no tienen que ir sentadas. Van sentadas, pero suben y bajan, se agarran de las manijas y entonces dejan todo contaminado. Entonces, es absurdo, son contradictorias las medidas. Y a mi juicio, yo estoy al frente de una asociación que está promoviendo juicios colectivos contra el Estado, para que las personas que han estado, los emprendedores, gimnasios, que los tienen cerrados también, a pesar de que ellos han propuesto el protocolo, los tienen totalmente cerrados. A las personas que han afectado las medidas arbitrarias del ministro Salas y de esta administración, que se ponga en contacto con la asociación que yo presido para presentar juicios colectivos contra el Estado por la responsabilidad objetiva de los actos administrativos del ministro de Salud, que ha ocasionado pérdidas inconmensurables en restaurantes, en comercios, en gimnasios, en todo tipo de actividad mercantil. Ahí ha habido abusos y entonces la idea es que la gente se defienda y bueno, busca una indemnización que les vendrá dentro de 5 años, pero que tal vez pueda recuperar parte de toda la millonada que han perdido en este periodo. Don Otto, vamos a ir a una pequeña pausa y ustedes, amigos que nos están escuchando, no se despegue. Don Otto Guevara está haciendo un análisis de la situación actual del país, tanto económica, social y política. Ya regresamos.
Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Si a usted, como a mí, también le toca RITEVE estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish.
Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña el señor Otto Guevara, ex diputado de la República, amplio analista en temas políticos, temas económicos, temas país. Yo, para finalizar este programa, quisiera hacerle una pregunta personal, un poco personal, pero no deja de ser social, de interés nacional. Bueno, como lo saben, soy propietario de un polígono, también estamos de la mano ahí con la iniciativa de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego, etcétera, etcétera. A lo largo del tiempo se ha creado debates en torno al tema de las armas. Yo quiero saber, don Otto, su opinión general, rápida, puntual, en torno al uso responsable de las armas de fuego en Costa Rica. Mire, desde 1998 hasta el año 2018 hubo representación liberal en la Asamblea Legislativa. Todos los proyectos de limitación de la aportación de armas, de la cantidad de armas que una persona podía tener, naufragaron por la oposición nuestra. A mí me parece que este grupo, vamos, Fundación Arias para la Paz, Laura Chinchilla, Oscar Arias, gente del PAC, con su pretensión de desarmar a la población civil, le están haciendo un grave daño a las personas en la posibilidad de defender su patrimonio, defender su propia integridad física y la de su familia de una AMPA que cada vez es más violenta y cada vez hay más casos de violación de derechos de propiedad y también con intimidación a las personas y con afectación de su integridad física. Entonces, yo soy partidario de que las personas tienen que tener derecho a poder registrar un arma, hacer un uso responsable del arma, ir a polígonos de tiro a aprender cómo hacerlo de una forma responsable. Además, el gobierno debiera casi que promover que la gente vaya a polígonos, que pueda capacitarse en la utilización de las armas para defenderse a sí mismo. La policía nunca estará en capacidad de defender con esa inmediatez que se requiere a una familia que está siendo víctima del AMPA en algunos lugares. Entonces, una persona capacitada con el manejo de las armas podrá repeler la violencia con la que se le pretende afectar a ellos y a su integridad física. Entonces, estoy en desacuerdo con lo que está haciendo ahora el gobierno, con limitando, inclusive imposibilitando la renovación de los permisos de portación de armas, imposibilitando el que las personas puedan eventualmente aspirar a tener una aportación de armas, y más aún estoy totalmente en contra de lo que está haciendo la policía de ir a tocar en la puerta a dueños de cierto tipo de armas para ver qué están haciendo sus municiones, a preguntarles por qué compraron tantas municiones, qué han hecho con esas municiones, etcétera. Me parece inaceptable que el gobierno esté limitando o afectando la posibilidad que las personas se defiendan con armas de fuego de posibles ataques que puedan recibir ellos a su propiedad y a su integridad física. Podemos hablar de esto muchísimo más en otro programa. Ahí está su respuesta, Eric. Usted quería oírla, la posición de don Otto, y ahí la tiene. El tiempo nos gana, Juanel. Así es, don Otto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo sé que no va a ser la última vez que va a estar aquí en nuestro programa. Así es. Porque los temas son muy amplios. Así es, muchísimas gracias por la invitación y quedo a las órdenes para cualquier otro programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Sin duda, un programa muy intenso el día de hoy. La opinión de don Otto siempre es bien recibida por muchas personas, es criticada por otros, pero aquí en su programa Al Descubierto ponemos el tema sobre la mesa para que cada uno de ustedes genere la crítica, la opinión, y desde su punto de vista, desde su conocimiento, tenga ese criterio para opinar y generar sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Mañana un programa especial con invitado especial, viernes de Al Descubierto. Los esperamos a eso de las 10. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.